SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, una vez más. Qué placer estar hablando de personajes que marcaron un hito en la historia de España como el de hoy. Me gusta, fíjate, me hace mucha gracia cada vez que veo un personaje así de comienzos del siglo XX, esos cuellos de camisa redonditos, ¿eh? No picudos, sino redonditos. Sí, y almidonaos. Almidonaos, sí, que te debías de clavar la cabeza ahí porque no se doblaba nada. Y el bigotazo que llevaban. Ya te digo, sí. Se ha perdido esa moda, ¿eh? Se ha perdido, hay que volver a las buenas costumbres. Nuestro personaje en el cronovisor es el conde de Romanones. Fíjate que había una expresión que era ser un Romanones. Sí, es ¿Sabes lo que significaba, no? Sí, seré un poco transgresor, Bueno, bien, que eras un cacique o que eras rico o las dos cosas. Sí, las dos cosas, sí. Las dos cosas. Sí, la verdad que el personaje marcó, bueno, pues toda una gran parte de la historia, casi 40 años de la política española. Uh-huh. Estamos hablando de finales del 19 y bueno, principios del 20. Él murió en 1950, pero es verdad que en los últimos años pues prácticamente no tuvo ningún tipo de actividad política. Pero bueno, se puede decir que es el paradigma del terrateniente, del cacique, del empresario de minas, también de hierro, escritor, por supuesto político, abogado. Estuvo en todos los fregados, estuvo sobre todo en esa época convulsa de Alfonso XIII, donde cambiaron muchísimos presidentes de gobierno, pues bueno, él fue uno de ellos. Político liberal, pero es que lo fue todo. Fue alcalde de Madrid, fue diputado en Cortes, sobre todo por la circunscripción de Guadalajara, que es donde tenía ahí su feudo. Fue ministro en varias ocasiones, presidente del Senado, presidente del Congreso. Terminamos antes diciendo qué es lo que no fue, porque realmente era el que cortaba el bacalao en todas las circunstancias habidas y por haber en aquel momento, tanto económico como político, como también cultural, porque se relacionó, te puedes imaginar, pues con todo lo más granado de la intelectualidad española de aquel momento. Entonces, bueno, pues como todo gran personaje que tuvo tanta importancia, sobre todo dentro de esa zona del Partido Liberal, pues tiene sus luces y sus sombras, que serán las que iremos comentando a lo largo de este cronovisor. Uh-huh. Y productor de las películas porno de Alfonso XIII. También, lo comentaremos, sí, ya te digo que estaba metido en todos los fregados, entonces no podía fallar eso, claro, sí. Ese aspecto. Y cuando digo aspecto, fíjate que incluso físicamente lo tuvo todo para que se rieran de él, porque sabes que tuvo un accidente de pequeño, a los 9 años, se cayó de un coche de caballos y tuvo ya una cojera para toda su vida. Bueno, pues eso, a pesar del bullying que le hicieron de pequeño, en fin, a pesar de que él no era conde desde el principio, el conde de Romanones es un título que le crea la reina María Cristina, pero a pesar de todo eso, su estrategia, su carisma, su picardía y sobre todo sus contactos y su inmensa riqueza, pues es lo que le permitía estar en todos los saraos y, como te decía, en cortar todos los bacalaos. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 3 de agosto de 1915. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí en medio de la chicharra, menudo castañazo se ha dado ese coche con un coche de caballos, ese automóvil con un coche de caballos, pobres caballos, y bueno, pobre señor el del coche, ¿quién va en el coche? Pobre, pues imagínate quién va, mira qué cochazo. Qué cochazo, Un sí. hispano-suiza del año 1915, ni más ni menos, pues va ahí el conde de Romanones. Mírale. Y fíjate que en esa época el máximo de velocidad era 28 kilómetros por hora. Sí. Bueno, Lord Carnarvon. Ahora en estas semanas que estamos con lo de Tutankamón, cuando tuvo el accidente en Alemania, que casi muere y en un accidente de coche, y es lo que le invitaron, ¿no? Le obligaron a que pasara los inviernos más suaves, ¿no? en Egipto, iba a la friolera de 30 kilómetros por hora. 2 kilómetros más que de España. Sí. Aún así, no impedía que hubiera accidentes como en este caso. Bueno, a ver, el conde Romanones tenía muchas aficiones.
y otras que no fumaba, no bebía, en fin, no tenía vicios mayores, por decirlo así, pero le gustaba muchísimo la caza y sobre todo la caza de codornices. Así que en el momento en el que estamos en este cronovisor, estamos hablando de que a primera hora de la mañana, que es cuando hay que ir a cazar las codornices, pues él va desde Atienza pues a la zona, ¿no?, a Las Vegas, donde él suele cazar las codornices. Y justo en ese momento es cuando pasa el coche de correo de Sigüenza a Atienza y se lo lleva por delante. Claro, por eso veo todas las cartas dando vueltas por ahí. Claro, las cartas, muchas cartas ya no llegaron a su destino. Los caballos se asustaron muchísimo porque en aquella época ver un coche de esas dimensiones no es lo habitual. Y efectivamente, pues, no hubo víctimas mortales, pero bueno, el susto fue mayúsculo, algún que otro arañazo, alguna carta que no llegó a su destino. Pero, ¿cuál fue la actitud del conde de Romanones según la crónica del momento? Pues, evidentemente, él iba a cazar esas codornices y por supuesto no paró a socorrer a nadie, cogió y puso la directa y se largó a gran velocidad, según dicen las crónicas, ya digo, del momento. Bueno, esto parece que algo habitual. Recuerda que él actuaba de cacique, por lo tanto no tiene ningún tipo de problema en hacer este tipo de barrabasadas sabiendo que no tenía ningún tipo de consecuencia, por supuesto ni política ni penal, ¿no? A él le gustaba la caza de codornices hasta el punto de que muchas veces las cazaba todas antes de que se levantara la veda. Por lo tanto, los cazadores de Sigüenza se cabrearon muchísimo porque ya no había codornices que cazar. Es decir, él tenía también ese privilegio de decir, bueno, yo me cazo todas y luego las que queden, si es que quedaba alguna medio tuerta, medio coja, pues que la cazaran los demás. Este Romanones tenía muchos amigos, por lo que veo. Tenía muchísimos amigos, efectivamente, porque él... Muchísimos enemigos también. A ver, evidentemente, alguien que es tan poderoso. Lo que pasa es que el poder, sabes, que te genera muchísimos amigos, te genera una especie de inmunidad, ¿no? Él vivió todas las épocas convulsas que se pueden vivir durante toda esa etapa de la Restauración, ¿no? Porque él también vive el golpe de Estado que da Miguel Primo de Rivera, él también vive el golpe de Estado de Franco. Aún así sobrevive a todas las circunstancias, a veces pagando unas multas, a veces pagando una serie de privilegios, pero él era el conde de Romanones. Bueno, incluso en la República, que le quitan el nombramiento de conde, pero sí que le llaman Álvaro de Figueroa, el señor de Figueroa, ¿sabes? A él no le gustaba que le quitaran el título porque él decía que Romanones le daba como más empaque, ¿no? Le daba como más carisma para cualquier circunstancia durante la República. Fuera lo del conde y le llamaban el señor Figueroa. Con la dictadura de Franco, pues él consigue menear todos sus contactos para... Es verdad que no apoyó de una forma clara a Franco, pero sí lo suficiente como para que le nombraran director de la Real Academia y de Bellas Artes y muchísimas cosas. Por cierto, de la Real Academia de la Lengua nunca entró. Él había comprado prácticamente los votos de todos los académicos. Pero era un mal hablado. Y cuando llega la... No, porque escribía muy bien, ¿no? El tío... A ver, era una persona muy culta, evidentemente. Otra cosa es las tácticas y las prácticas políticas que lo utilizaba. Pero él, cuando intenta ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua, pues intenta hacer lo que hace siempre, lo que hacía también con sus votantes, comprar el voto. Y prácticamente ya lo tenía palabrado con todos y cuando llega la votación no le vota ni uno. Entonces es cuando él dice una famosa frase a su secretario y dice, ¡jo, qué tropa! Como diciendo, ir comprándoles. La verdad es que es un personaje carismático. Yo lo conocía de referencias, ¿no? De oídas, pero no me había adentrado nunca en él y marca un poco lo que tú decías al principio, ¿no? El perfil de ese terrateniente, pero en el sentido más abyecto, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, el más duro, el más intransigente, el más todo lo que podamos decir ahí un poco de maloso, ¿no? Pero aún así él siguió y se fue adaptando, ¿no? A las corrientes políticas, absolutamente a todo lo que iba surgiendo a su alrededor. Era como un camaleón, se iba ahí adaptando a todo. Claro, a ver, es verdad que él conocía todas las triquiñuelas, en fin, todos los lances, trucos y trampas que se puede tener en política. De hecho, se le considera muchas veces como el maestro inverso, es decir, el ejemplo de lo que no hay que hacer en política. Pero claro, él lo hacía en la época donde ese tipo de prácticas eran habituales. Es verdad que tuvo más méritos también, luego los comentaremos, desde que no era el clásico despiadado, ¿no? Dictatorial, de hecho todo lo contrario, él defendía una monarquía parlamentaria, él iba en contra de las dictaduras, él quiso, por ejemplo, que se separara claramente el Estado de la Iglesia, cosa que por entonces, pues en fin, había una simbiosis demasiado clara. Bastante atrevido decir algo así. Claro, por eso no, a pesar de que era católico, apostólico, que iba a misa todos los domingos,
domingos, pero se llevaba muy mal con la Iglesia, porque la Iglesia quería que fuera más condescendiente, quería que la Iglesia tuviera muchos más privilegios, cosa que no le daba Romanones. Él era del Partido Liberal, era del partido de Sagasta y Canalejas. Acuérdate que Canalejas hace la ley del candado, precisamente para eso, para que ciertas instituciones religiosas no tuvieran los privilegios que tenían. Eso no le gustaba nada a la Iglesia. Él tuvo grandes enemigos y enemigos poderosos, pero es verdad que tuvo grandes amigos. De hecho, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, sabes que en España hay dos partidos, dos zonas, ¿no? Estaban los germanófilos, los que apoyaban a Alemania, y los que apoyaban a los aliados, entre ellos, por supuesto, a Inglaterra y a Francia. Él era uno de los que apoyaba a Francia, entre otras cosas porque tenía negocios también en Francia. Bueno, él tenía negocios en todos los lados, pero sobre todo de minas, y de carbón y de hierro. Entonces, en aquella época, el presidente del gobierno era Eduardo Dato. Él mantiene una neutralidad. Romanones le dice que ¿por qué una neutralidad? O sea, que si ganan al final los alemanes, a España no le van a mantener esa neutralidad. Sin embargo, si ganan los aliados, sí que va a tener muchísimas prerrogativas. Bueno, pues evidentemente cuando Eduardo Dato desaparece del panorama político, a él le nombran, como no, presidente de gobierno, y él defiende esa política, pero eso le crea muchísimos enemigos dentro de los conservadores. En fin, que él, como ves, se va manejando. En fin, al final la guerra la ganaron los aliados, si la llegan a ganar los alemanes, posiblemente de Romanones no estaríamos hablando ahora. Sí, pero sí tuvo el olfato, la perspicacia de saber en qué lado estaba. Y aún así le criticaron muchísimo, porque de hecho sabes que Alfonso XIII también tuvo un atentado, ¿no? Él, por entonces, que era ministro de la Gobernación, tendría que haber defendido eso, y se sabía que Mateo Morral, el anarquista que al final tira la bomba en la calle Mayor, ya se estaba casi comentando, incluso en el Retiro había ya casi un cartel que lo estaba diciendo. Sin embargo, él ese día le pilló durmiendo, no estaba haciendo sus menesteres, eso le granjeó bastantes enemistades, pero no sirvió para que le eliminaran del puesto. Él seguía y seguía y seguía. Con lo cual, claro, estamos hablando de una persona que mantuvo el escaño al Carreño, por ejemplo, desde 1888 hasta 1923, estamos hablando de 35 años, y que en distintas posiciones él estuvo ocupando distintas carteras ministeriales, entre ellas la de Justicia, la de Fomento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está, es decir, que es una persona que ahora mismo posiblemente no se recuerde mucho lo que era el hombre, pero sí se recuerda mucho lo que es el nombre. Es decir, no se recuerda mucho lo que hizo o no hizo, las cosas positivas y las cosas negativas, pero todo el mundo, si tú ahora vas por la calle y preguntas, ¿has oído hablar del conde Romanones? A todo el mundo le suena como una calle, le suena como algún monumento, le suena algo. Ese es el conde Romanones, y por eso al final quedó esa expresión de eres un Romanones. Desde luego, hay que recordar que él nació en Madrid el 9 de agosto del año 1863 y falleció, como decías, en 1950 en la misma ciudad, aquí en Madrid. Y su verdadero nombre era Álvaro Figueroa y Torres. Que es quizá, si tú sales a la calle y preguntas a Álvaro Figueroa de Torres, ¿te suena? Te dirán que no. Habrá alguno que sí. Tú, por ejemplo, si te preguntan a ti. Y si dices por el conde de Romanones, el primer conde de Romanones, porque es un título que se hizo exprofeso para él, pues seguro, ¿no? Seguro que es bien conocido. Pues si te parece, Jesús, vamos a abrir nuestro cronovisor, que me trabo, y vamos a saludar a Mar Abad. Ella ha publicado un libro que recomendamos desde aquí, que es Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Mar Abad, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues ¿qué es lo que te llevó a investigar, a biografiar la figura de Romanones? ¿Por qué? Pues lo que me llevó a Romanones es que yo me gusta muchísimo la historia. Y dices, viva en la calle de Romanones, del conde de Romanones. No, esa no era la razón, ¿no? No, aunque vivo muy cerca de la calle del conde de Romanones, y además paso mucho por ahí. Ahí ya empezó un poco la curiosidad, pero bueno, esto que si te pusieses a mirar todo el callejero sería inabarcable. Pero cuando trabajaba en biografías de otros personajes de final del 19 y principios del 20, siempre aparecía Romanones, y siempre aparecía de una manera muy curiosa, a veces excéntrica, a veces muy importante, y me di cuenta, digo, realmente para conocer esta época hay que conocer a este hombre, porque busque al personaje que busque, siempre aparece Romanones, y no está por ahí de paso, sino que, wow, lo que dice y lo que hace siempre tiene importancia, siempre es muy sonado, y además fue muy personajazo, además de personaje. Desde luego, ¿no? Jesús Callejo decía al principio de esta charla, de este cronovisor con él, hablando del conde de Romanones, todos los cargos públicos que tuvo, y realmente
Realmente, ¿qué es lo que no llegó a ser? ¿Qué no fue el conde de Romanones? O qué anhelo él tenía que nunca logró alcanzar y que quizás por eso se sentía un poco frustrado. Bueno, yo creo que realmente lo que más deseaba en la vida lo consiguió, que era la ambición del mando, como él lo llamaba, el poder, ¿no? Incluso él decía, no es tanto el poder como la ambición. Él empezó como diputado y acabó siendo jefe del gobierno, jefe del Senado, incluso en los bastidores siempre estaba ahí con Alfonso XIII. O sea, que esa ambición que tenía la consiguió, vamos, con creces. No sabría decirte qué es lo que no consiguió, porque realmente yo creo, y esta es una de las cosas que me fascina de él, que era cuando se proponía algo, lo conseguía dando pisotones, con jugarretas, como fuese, pero lo conseguía. Hola, Mar. Hola. Que la figura de Romanones, fíjate, a mí me interesaba lo mínimo hasta que leí tu libro, porque entonces cuando me di cuenta de la importancia que tenía, además un libro muy bien escrito, con mucha ironía, mucho sentido del humor, y una de las cosas que comentaba yo con Nacho al principio es que entre las muchas cosas que también fue productor de cine porno para Alfonso XIII, la famosa productora de Royal Films. También estuvo metido en esos berenjenales. Sí, estuvo en todos los berenjenales que le pedía Alfonso XIII, porque, bueno, como digo, como bien dices, con un poquito de humor, en el libro cuento que era su perrito fiel, porque realmente fue así. Cuando coronaron a Alfonso XIII lo veía así, como un muchachito un poquito autoritario, un poquito caprichoso, pero Romanones sabía que tenía que estar cerca del poder y al final se llevaba muy bien con él y estaba siempre ahí pegadito a él. Incluso fue la persona que negoció todo para el exilio de Alfonso XIII. Y claro, como no estaba muy bien visto y era un poquito peligroso que se corriese el rumor de que el rey de España tenía ahí sus vicios y sus aficiones a ese arte psicalíptico que estaba llegando a España, porque fue él, el rey Alfonso XIII, quien lo introdujo, para que no quedase constancia en los papeles y todo eso, pues ahí estaba el facilitador, que era el conde de Romanones, su gran apoyo en la vida. Que hay 3 películas, ¿no? En principio, de las que han pasado por lo menos a la historia. El confesor, el ministro y consultora de señoras. Ya nos imaginamos qué tipo de consultorio era. Sí, incluso se pueden ver en internet y siempre iba pues del mismo tema, ¿no? La mujer que tenía que pedir favores o al cura o al ministro pedía un favor para su marido y entonces, bueno, pues el otro se lo ganaba en carnes. Se lo cobraba, claro que sí. En carnes. En carnes, totalmente. La figura del conde de Romanones, estamos hablando, ¿no?, de una persona ambiciosa. Imagino que, a ver, en la madurez, este tipo de proyecciones, de reflejos en el carácter del individuo, nacen también en la infancia y en la juventud, ¿no? Yo me puedo imaginar también, si el conde de Romanones, siendo mayor, era un personaje que ambicionaba, ¿no?, alcanzar las cotas altas de poder. Yo no sé si hay datos para recrear un poco su infancia o su juventud, porque en el aula, en clase, debía de ser algo parecido, ¿no? Sí, él lo cuenta en sus memorias. Él tenía ese afán de ser siempre el primero, ¿no? Y ser poderoso, que por eso también este libro se presenta como un tratado práctico, pragmático y no de buenas maneras sobre el poder. Y lo que él cuenta es que para estar en la primera fila de la clase de la universidad, pues si tenía que liarse a mamporrazos con alguien, se liaba, pero él tenía que estar en primera fila para que los catedráticos lo vieran, lo conocieran, le pusieran buenas notas. Y eso que estudiaba Derecho y Justicia, pero bueno, todos esos grandes principios se quedaban fuera del aula cuando había que ganarse el puesto, ¿no? Y si había que pegar 4 guantazos, pues se pegaban. Soy fan, ¿eh? Me estoy haciendo fan del conde de Romanones. Y eso caracojo, o sea, que fíjate tú también cómo se defendía el hombre. Oye, una pregunta más, porque claro, él tuvo distintas peripecias políticas en las cuales algunas le pudo haber costado caro, le pudo haber costado el puesto o también la vida. Y una de ellas fue la sanjuanada, ¿no? Ese intento de golpe de Estado que se intentó hacer contra el dictador Primo de Rivera, precisamente un día de San Juan, el 24 de junio de 1926, se salvó de milagro. Bueno, se salvó porque tenía muchísimo dinero y porque creo que pagó una multa de $500,000 de pesetas, ¿no? Sí, que eso era una fortuna para aquel entonces. El conde de Romanones, aunque fue cambiando de chaqueta según le convenía, pero yo sí creo que era un demócrata convencido, ¿eh? Eso sí que luchó toda su vida, aunque al final de su vida, por
por estar al lado del poder, bueno, se lo cayó un poquito. Pero cuando se produjo la dictadura de Primo de Rivera, 3 años después, como has dicho, en 1926, planearon un contragolpe, o sea, un golpe de Estado al golpe de Estado que había dado Miguel Primo de Rivera. Y el conde Romanones fue uno de los organizadores y además puso muchísimo dinero para que se pudiese llevar a cabo. La sanjuanada en esa noche del 24 de junio no duró nada, apenas unas pocas horas y ya lo sofocaron. Y el conde, como siempre tuvo muy buenos contactos y tenía muy buena información y tenía mucho dinero, lo tenía todo, era un hombre muy poderoso, se pudo ir corriendo y se fue a Francia y se libró de tener que enfrentarse a la cárcel, que es donde hubiese ido a parar, como fueron otros integrantes del golpe. Pero luego, para volver a España, tuvo que pagar una multa de 500.000 de pesetas. Intentó que se la devolviesen, pero ya Primo de Rivera le dijo, no, te perdono, pero Santa Rita, lo que se da no se quita. Como la multa de la zona azul, ¿no? Que si la pagas antes, pagas solo la mitad, pero aquí no colaba, ¿no? Aquí no la desgrabó, ¿no? Sí. Mar, antes lo comentábamos, ¿no? ¿Cómo le afectó en su vida, en su carácter, en su personalidad, la cojera? Ese problema que tuvo desde prácticamente ser un niño, el accidente de tráfico que sufrió. Imagino también, como sucede con muchas personas, ¿no? Que un problema de estas características al final le acaba marcando también un poco el perfil, ¿no? Y también por los ataques que recibe, ¿no? de la gente alrededor, se ve pues más violento y siempre piensan, ¿no? que un buen ataque es la mejor defensa, ¿no? Yo no sé si en el caso de Romanones la cojera le generó también parte de ese perfil psicológico que él tenía. Claro, absolutamente. Él en sus memorias llega a decir, si yo hubiese tenido buenos los remos, o sea, las piernas, ay, qué fácil hubiese tenido la vida y cuántos disgustos me hubiese ahorrado. Y digo, bueno, pues aún así, o sea, era uno de los hombres más poderosos de España. Digo, ¿qué más quieres? Y él pensaba que eso le puso muchas trabas en la vida. Lo que sí hizo clarísimamente fue que lo hizo mucho más ambicioso. Él, por ejemplo, quería ser torero, pero claro, cojo a dónde iba a salir al ruedo. Entonces hizo esgrima y dijo, bueno, ya que no puedo ser torero, me llevaré esta ambición a la política, porque en la política también se torea. Eso yo creo que le hizo luego ser muchísimo más ambicioso, muchísimo más perfeccionista. Pasa igual con los niños pequeños cuando sufren acoso en el colegio, que muchas veces, muchos de los humoristas vienen de haber tenido acoso, o bueno, esto de como siempre te atacan, ¿no? Pues tú te buscas otras fortalezas, y yo creo que eso lo que hizo, en vez de hacerlo más cobarde, más pequeñito, es todo lo contrario, es, me estáis machacando desde los 9, 10 años, ahora os vais a enterar. Eso yo creo que le dio muchísima fuerza y muchísima ambición, porque dijo, no, o sea, vale, yo no podré echar una carrera, pero os vais a enterar, porque en política no me va a ganar nadie. Y creo que eso fue un gran motor en su vida, y por lo que recibió unos ataques, incluso se escribió una novela llamada El Cojo, que tuve la suerte de conseguirla, porque claro, siempre compro todos los documentos, todos los libros, y si pueden ser las primeras ediciones del personaje que estoy tratando y del que hago una biografía. Madre mía, qué descarnado, las cosas salvajes que tuvo que aguantar Romanones. Muchos halagos de quienes querían estar a su lado porque le convenía, porque claro, era todo red de favores, clientelismo, pero sus enemigos, madre de mi vida, los ataques salvajes. Bueno, también aparece citado, ¿no?, en Luces de Bohemia, en esta obra teatral de Ramón María del Valle Inclán. Sí, es que Romanones, en el franquismo desapareció, lo borraron de la historia, pero antes hasta formaba parte de los dichos populares. Se decía mucho, pero ¿tú quién te has creído que eres? ¿Un Romanones? ¿O dónde vas a llegar tú? ¿Qué quieres ser? ¿Un Romanones? Y se ve muchísimo incluso en entrevistas, que claro, buscando en la hemeroteca, incluso temas que no tienen nada que ver, y se ve que estaba en el lenguaje popular. Incluso Gregorio Marañón decía que era un personaje mítico, y como pasa con todos los personajes de la historia,
se acaban convirtiendo en leyendas y al final ya no sabes qué es verdad, qué es mentira. Ahora también oímos muchas citas de Romanones que realmente no sabemos si son ciertas o no. Cuando un personaje es tan popular se le atribuyen citas que no tienen nada que ver con él. Pero bueno, ya forma parte de la cultura popular, forma parte de nuestros grandes mitos, de las leyendas populares, y esto también es una muestra de lo poderoso que fue y lo popular que fue. Hemos comentado un poco las sombras, en fin, de alguien que tiene tanto poder, tanta influencia, pero destácanos solo un detalle positivo, algo que dijéramos va a pasar a la historia por esta circunstancia filantrópica, en fin, socialmente positiva. ¿Cuál destacarías tú? Por eso que tuvo muchas obras sociales que hizo, un poco a la chita callando, pero si hay que destacar alguna, ¿cuál sería? Yo creo que lo más importante y por lo que más fue aclamado durante su vida fue porque consiguió que los maestros tuviesen un sueldo por primera vez en la historia de España. A los maestros le pagaban los ayuntamientos, que antes le decían los cabildos más que ahora, y claro, los cabildos estaban arruinados, entonces no podían pagarle, y de ahí surgió un dicho popular que era: tiene más hambre que un maestro de escuela, porque ganaban poquísimo y algunos incluso llevaban años sin cobrar, vivían de las familias, era una cosa realmente miserable. Y el conde de Romanones, cuando fue ministro de Instrucción Pública, lo que sería ahora Educación, en 1902, peleó muchísimo porque los maestros recibiesen el sueldo del Estado en vez de los ayuntamientos, porque el Estado tenía más dinero. Le costó pelearse con el ministro de Finanzas, pero al final llegó ahí, con este carácter que debía tener, llegó a Sagasta, que era el jefe del gobierno, y le dijo: esto hay que destacarlo, los maestros tienen que cobrar, y lo consiguió apretando mucho a Sagasta. Bueno, luego le hicieron un monumento a todos los maestros, él contaba al pueblo al que iba, siempre tenía un amigo que era el maestro, y yo creo que eso está muy bien, aunque por supuesto él también decía: esto tiene que ser un golpe de efecto, ¿no? Todos los políticos les gusta ahí dejar su huella y dejar una cosa bonita para la historia, pero bueno, aunque fuese por ganar popularidad, aunque fuese por estrategia política, realmente es una buena obra y muy necesaria, porque la educación es el pilar de la vida y de la civilización. Todo un personaje. Romanones, el conde de Romanones, que biografía muy bien nuestra invitada Mar Abad en este libro publicado, no lo he dicho antes, por Libros del Cao, Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Mar Abad, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y es un honor grandísimo para mí estar en Ser Historia, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, un abrazo. Jesús, antes hablábamos, ¿no?, de esa ambición del mando. Me ha gustado el término ambición del mando, ¿no? Que era una de las expresiones que utilizaba nuestro protagonista, el conde de Romanones. Y lo decías también en un principio, ¿no? Él, aparte de esa faceta política, también tuvo su faceta humanista, ¿no? Como escritor, como autor. Sí, alguien que está en el poder tanto tiempo, pues evidentemente tiene de todo, ¿no? Y es verdad que también tuvo una parte filantrópica, una parte humanitaria, aparte de humanista, ¿no? Él pues estuvo muy involucrado con lo que se llamaba el Instituto Rubio, que era precisamente para personas que padecían cojera, es decir, él financiaba muchísimo esas prótesis para que tuvieran una mejor calidad de vida y que no le pasara lo que le pasó a él de joven, ¿no? También, por ejemplo, daba mucho dinero al asilo de San Rafael para las personas, en fin, menos afortunadas. En el convento de la Inmaculada también se sabe que hizo bastantes obras sociales, y sobre todo a nivel más popular, pues eso, la separación de la Iglesia del Estado que te comentaba, lo de la jornada laboral de 8 horas, esto que comentaba Mar, de dar por fin un sueldo digno a los maestros, que aún así seguía siendo bastante indigno. Tuvo muchísimas facetas. Otra de las facetas menos conocidas, pero que también marcó un hito mediático en aquella época, es que él era abogado, entonces, y como abogado también defendió varias causas, no demasiadas, pero algunas de postín, como fue el llamado crimen de la Guindalera en 1886. Entonces él defendió
a la persona que le acusaban de haber degollado a la víctima, que era Felipe Iglesias. Básicamente esto era pues una especie de triángulo amoroso donde encargan a alguien por 7 pesetas que degolle con una faca a Felipe Iglesias por orden de su mujer, que en este caso era Federica Pozuelo, y de su amante, que era Pedro Cantalejo. Bueno, pues él defiende a Vicente Camarasa, que era el que realmente le pega la puñalada letal, pero ¿qué ocurre? Nunca llega a cobrar porque le ahorcan antes. El Camarasa, te puedes imaginar que no tenía demasiado dinero. Bueno, él se queda sin cobrar eso, pero eso le da igual. Al que sí le daba igual, o no le daba igual, era Vicente Camarasa, que siempre se arrepintió hasta el último momento, antes de ser ahorcado, de no haber pagado los servicios del abogado, en este caso del conde Romanones. Ya ves tú qué falta le haría el dinero. Pero para que veas cómo son los guiños un poco de la historia, que también aparece descrito en las memorias de Romanones. Él al final, cuando es alcalde de Madrid, pues manda a hacer lo que se llama una monda en el cementerio donde estaba enterrado este hombre y tantos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el enterrador limpia un poco las tumbas para meterles todos en una fosa común, en la tumba de Vicente Camarasa resulta que en la faja había un duro, lo llamaban un duro de 5 pesetas, pero estaba totalmente roñoso, estaba ennegrecido, casi como un azabache, pero esto se lo da al conde Romanones como diciendo, mira, al final te ha pagado, pues no, en estas circunstancias. Bueno, pues ese duro lo llevó el conde Romanones prácticamente toda su vida como un talismán. Él lo consideró como un guiño del destino, ¿no? Como diciendo, bueno, fíjate, al final este hombre cumplió su promesa, incluso desde el más allá, porque se fue un poco con la cosa, ¿no?, de que no le pudo pagar los servicios al abogado. Bueno, estas son pequeñas anécdotas que se cuentan de él, y luego estaría, pues en la otra parte, pues cómo compraba los votos, por ejemplo, en Guadalajara. En Guadalajara sabes que hay un pueblo que se llama Romanones. Sí. O sea, no se llama Romanones por el conde Romanones, sino que le dan el título precisamente por haber un pueblo. Localidad, sí. Exactamente, cuando se lo da la reina María Cristina. Y entonces él compraba, pues eso, con 2 pesetas compraba los votos para que le votaran en su momento. Lo hacía él y lo hacía prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero en aquella época Antonio Maura, del Partido Conservador, también intentó comprar los votos. Entonces preguntó, ¿cuántos os da el conde Romanones por el voto? Y dice, nos da 2 pesetas. Y dice, bueno, yo te doy 3. Entonces fue dando 3 pesetas. Yo no, que me da 5. No. Decía 3, bueno, no podías mentir allí porque todo se sabía, ¿no? Y dio 3 pesetas. Evidentemente, el voto en principio iba para Antonio Maura. Hasta que Romanones se da cuenta de esto. Dice, que le están dando 3 pesetas, vale. Entonces él va a la circunscripción de Guadalajara, va de pueblo en pueblo, y él da un duro a cada uno, 5 pesetas, a cambio de que le devuelvan las 3 pesetas. Y efectivamente todo el mundo dice, hombre, un duro es un duro. Y le devolvieron 3 pesetas, con lo cual al final compró el voto por 2 pesetas. Claro. Y se puede decir que en este caso dio duros a 3 pesetas. Desde luego, todo un personaje, ¿eh? Todo un personaje, el conde de Romanones, que hemos intentado biografiar en este cronovisor, como siempre con ese toque también misterioso, ¿no?, enigmático, esotérico, con ese amuletito que llevaba de la moneda, que recibió, podríamos decir, de un muerto, ¿no?, para poder recibir, bueno, y de alguna forma sentirse protegido, ¿no?, por este pago durante el resto de su vida. El conde de Romanones, todo un personaje. Yo le decía antes, soy fan, ¿no? Sí. Ahí hay cosas que yo no haría, pero bueno, nos vamos a quedar con ese espíritu, ¿no?, de ambición, no de poder, de ambición y de ser pertinaz, ¿no?, para conseguir las cosas. El Maquiavelo de la Alcarria le llamaban, así que ya con ese nombre lo dice todo. Maquiavelo de la Alcarria, me encanta. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.